¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Pasamos una semana sin sesiones, pero sí con actividades de comisión y otras que se esperan para la semana que viene, pero quien sabe que me acompaña y está a mi izquierda es Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Con expectativas para la semana que viene, Débora? Y yo estoy muy expectante por tema Senado, puntualmente lo que tiene que ver con los pliegos de Lijo y García Mansilla. ¿Vos qué apostás? El jueves. Sí, jueves 3 al mediodía tenemos la sesión en la que finalmente, después de un año, hoy me puse a buscar cuándo fue que se oficializó la presentación de los dos pliegos. Fue en abril del año pasado. La novela viene desde aquel entonces y un año después se lleva al recinto, pero tampoco todo indica que termine ahí la cosa. ¿Vos creés que no están los votos para rechazar los pliegos, por ejemplo? Pero en el caso de García Mansilla, supongamos que se reúnen los 25 votos para rechazar el pliego, que es lo que por lo menos te prometen en Unión por la Patria. No termina ahí la cuestión, porque se va a terminar judicializando, si tiene que renunciar. Pero termina ahí o la no. cuestión del pliego. La cuestión del Senado termina ahí. La novela Corte Suprema Libertaria va a seguir porque, ponele, volteamos al Lijo, te dicen los de Unión por la Patria. Genial, tienen los 25 votos. ¿Él se queda o se va? Él dice que se queda porque ya... ¿Cómo se queda si él no asumió en la Corte el Hijo? Perdón, García Mansilla, perdón, perdón, estoy experta de las 4:30. García asumió por decreto y el Exacto. decreto dice que tiene que seguir en la Corte hasta el 30 de noviembre. Eso dice el decreto que firmó el presidente Javier Milei. Exactamente. También lo dice por parte del Hijo, pero el Hijo no asumió porque no le fue aceptada su licencia sin goce de sueldo como juez. En esa situación estamos. En esa situación estamos. En el caso de García Mansilla, él lo que dice es: yo soy juez hasta el 30 de noviembre, la Corte Suprema me tomó juramento. ¿Qué dice, por ejemplo, Ramos Padilla y algunos senadores que forman parte de la Comisión de Acuerdos? Es: la facultad de nombrar jueces la tiene el Senado. Si el Senado se pronuncia en contra de ese candidato, automáticamente deja de ser juez. ¿Cómo termina esto? No hay antecedentes, no hay en este momento... O hay de un lado, de otro. Sí, no hay, la jurisprudencia está compartida y en realidad, obviamente, cualquier situación, cualquier decisión que tome García Mansilla en caso de ser rechazado su pliego, va a ser objetada judicialmente, pero él se va a poder amparar. El tema es que los tiempos son hasta el 30 de noviembre y en tal caso, si se judicializa, lo que pueden llegar a peligrar son los fallos que firme Ese es el tema. García Mansilla. De todas maneras, todavía no sabemos qué va a pasar, no sabemos si el propio García Mansilla no tiene una decisión para tomar en caso de que el pliego se rechace. Por lo pronto hay dos cosas para el jueves, esto es en el Senado y con esta sesión. Primero tiene que haber quórum. Eso te iba a decir, todavía ni siquiera sabemos si va a haber 37. Uno infiere por las declaraciones que hay de los bloques no peronistas que sí, Unión por la Patria tiene asistencia completa y se suman quienes ya dijeron que van a ir, habría quórum. Y ahí la situación de los dos jueces, de los dos candidatos a jueces, sería complicada, sobre todo la de García Mansilla. La de García Mansilla sí la veo complicada porque Unión por la Patria, por lo menos no tenemos el grueso, voces a favor y tenemos muchas en contra. No, lo que puede pasar es que haya abstenciones, por ahí alguno que responda a algún gobernador y que algún gobernador esté cercano al Poder Ejecutivo, que se abstenga o falte. Pero como vos decís, si hay 25 votos en contra, listo. Exactamente, y ya por ejemplo tenés el de Tagliaferri, el de Lusto y demás que podrían ayudar de última a llegar a esos 25 votos que se requieren para el rechazo. El punto es que si la sesión se cae por falta de quórum, hoy me decían, se puede volver a convocar. Sí. Y esto puede seguir pasando todas las semanas. Olvídate, toda la semana y todo el año. Hay quienes creen en el Senado, y no son pocos, que es mejor que el problema termine cuanto antes, ¿no? Sí. Y hay una visión de que en el Poder Ejecutivo tal vez no piensen lo contrario, porque no están haciendo mucho esfuerzo para bajar la sesión. No. Recordemos que el gobierno incluyó este tema en sesiones extraordinarias y no se trató porque no quisieron los jefes de bloque, no es que el gobierno pidió bajarlo de una sesión, de hecho había pedido una sesión. Y me parece natural, ayer hablamos con una colega, Carolina Ramos, te cuento, en privado, que yo le decía que hay otros congresos en el mundo que no permiten que el Senado cajonee pliegos, los obligan a tratar. E inclusive baja mayorías requeridas si no hay consenso, porque no se le da esta facultad que en Argentina tiene el Senado, que si quiere te deja sin procurador, si quiere te deja sin corte. ¿Viste? Esto lo veníamos hablando y ahora se suma uno nuevo, que es que nos quedamos sin AGN. Me acordé de vos toda la semana por esto que vos venís planteando. Ojo con el Defensor del Pueblo, ojo con la Corte Suprema y ahora ojo con la AGN. Hace un año también, porque fue en abril del año pasado,
se venció el mandato de los 3 representantes de la Cámara de Diputados, es decir, que la AGN, que tiene 7 miembros, 3 elegidos por el Senado, 3 por la Cámara de Diputados y 1 por el principal bloque de la oposición, ya venía funcionando con 4 miembros porque los 3 de diputados no se eligieron. Y ahora vencen los mandatos de los 3 elegidos por el Senado. Ayer vos estuviste en la comisión porque te vi en una foto. Yo pegué el faltazo, no digas nada. Ahora vence, Pichetto alertó que vence el mandato de los 3 elegidos por el Senado de la Nación y quedaría solamente Juan Manuel Olmos, que es el presidente. Elegido, si te parece, vamos a ver los títulos del día, que creo que alguno tiene que ver con eso. A ver, dale. De acuerdo con el FMI, el ministro Caputo anunció que el préstamo será de 20.000 millones de dólares. Esto, recordemos, fue ayer durante una presentación. Todavía resta la definición del organismo internacional. Bicameral del AGN, lo que decía recién Débora de Urrieta, se reunió ayer la bicameral mixta revisora de cuentas, que es la encargada de evaluar los informes de la Auditoría General de la Nación, y definió por mayoría pedirle a las autoridades de las cámaras del Congreso que aceleren la posibilidad de negociar los auditores que restan nombrarse, que son 3 por cámara. Comisión de Legislación del Trabajo será la primera actividad que tendremos la semana que viene, cuando la Comisión de Legislación del Trabajo se reúna el martes a las 10:30 de la mañana, si mal no recuerdo, para evaluar proyectos de ley sobre el financiamiento de los sindicatos. Bueno, este último tema se retoma. El año pasado lo que hubo fue un debate en la Comisión de Legislación del Trabajo y en ese momento no hubo acuerdo para dictaminar. Los proyectos, a grandes rasgos, lo que proponen es eliminar la posibilidad de un descuento compulsivo en los recibos de sueldo que hoy existe. O sea, hoy los sindicatos tienen atribuciones para acordar en base a paritarias o acuerdos puntuales con las empresas la posibilidad de que haya un descuento del trabajador, y este tiene que, en tal caso, pedir que le sea devuelto el dinero si así lo quiera. Lo que proponen muchos proyectos es que se invierta el ejercicio, claro, del descuento. O sea, solo te podrían descontar si vos lo pedís. Todo esto no prosperó el año pasado, no tuvo mayoría ni en comisión ni en el recinto. Y ahora Débora se vuelve con qué expectativa. Sí, lo cierto es que venía esto, ¿te acordás? Primero en la ley bases también se había incluido eliminar la cuota sindical. Es un tema que viene insistiendo mucho el radicalismo, que de hecho Martín Tetaz fue el gran impulsor de esto en comisión, junto con el proyecto de ley, creo que también tenía como autora Fabio Kenglas, que también propone otras cuestiones como la democratización de los gremios, o sea, que no haya reelección indefinida, sino que sea por 2 mandatos. También lo que tiene que ver con la paridad de género. Bueno, un montón de aristas tenía el proyecto de ley, pero obviamente si hay algo que le interesaba mucho a los gremios, era lo que tiene que ver con esa cuota sindical. Y otra cosa que tampoco, hablando de la AGN antes, que tiene que ver con la auditoría, se proponía que la AGN audite las cajas de las obras sociales y demás. Bueno, no prosperó. Bueno, hay que ver, es un tema que por lo menos hasta el año pasado fue el propio gobierno el que desactivó la firma. También ayudó mucho Pichetto para que se cayera. Después terminó firmando de todas maneras. Pero, primero demoró el debate en comisiones. ¿Te acordás que después se bajaron? Se bajaron. Después terminó firmando, pero el bloque... A sabiendas que no estaban las firmas también. Claro, no, que el bloque, claro, Encuentro Federal fue el que tenía algunos integrantes que no firmaron. Y realmente no había acuerdo. Ahí Dani no había número. No, lo recordó antes, sí, no había número, pero lo recordó antes Dani que hubo un enroque en Encuentro Federal porque la diputada que está en esa comisión es Alejandra Torres y le cambió a Miguel Ángel Pichetto, que Miguel Ángel Pichetto ya venía bregando por los intereses de los gremios en la ley bases y lo volvió a hacer en este contexto de la comisión. Igual ninguna de esas cosas fue forzada, ¿no? Me parece que... No, es una decisión que tomó Encuentro Federal. Ah, sí, de tener, total. Una persona que esté en la comisión y que no quisiera firmar los dictámenes. No, totalmente. Y después no hubo quórum. Martín Tetaz convocó una sesión y tampoco hubo quórum. Por lo tanto,
me da la sensación de que no hubo consenso el año pasado y lo que va a hacer el diputado Tetaz es buscar consenso este año. Sí. Es un tema que, como vos decís, uno le daba la sensación, porque no había muchas voces del oficialismo a favor, que al gobierno mucho no le interesa, o por lo menos considera que meterse en la puerta para dentro de un gremio no es parte de lo que, de por lo menos sus prioridades, ¿no? Ojo, porque Javier Milei, cuando vino el 1 de marzo del año pasado, anunció que iba a enviar un paquete anticasta que incluía a los gremios. Eso lo anunció Javier Milei el 1 de marzo, su primer 1 de marzo, digamos. Y después era, pará, ustedes prometieron esto y después lo demoran. ¿Qué te reconocían en Casa Rosada? No es momento para dar esta batalla. Porque es cierto, ponerte a los gremios en la vereda de enfrente no es cosa sencilla. Pero bueno, vamos a tener una marcha en pocos días, el tercer paro general de la CGT. Y en el medio hubo algunas, si querés, batallas con los gremios, sobre todo en lo que tuvo que ver con Aerolíneas Argentinas. Pero, de vuelta, era una cuestión más bien discursiva y cuando tenían la oportunidad de empezar a recortarles algunos, como dicen ellos, privilegios a la casta sindical, lo cierto es que no le ponían mucho énfasis, como sí hace el gobierno cuando quiere sacar o frenar algunos proyectos de ley. Claro, porque convengamos que para un gobierno, a ver, lo que pueden surgir de estos proyectos de ley en caso de prosperar es que los sindicatos tengan problemas para financiarse, porque no puedan cobrar una cuota compulsiva, que también las elecciones sindicales empiecen a estar discutidas. Ahora, no se avanza en ninguna de las cuestiones que sí quiere el gobierno, como la modificación de la legislación laboral. No tiene que ver con esto. No. Entonces, no. Es como que, obviamente, el gobierno, creo que de alguna manera el año pasado dejaba entrever que una de las posiciones era estamos quemando naves contra los gremios por un tema que a la política económica o a la política laboral del gobierno no le va a cambiar el resultado. Claro. Sí puede ser que algunos trabajadores cobren 5 o 7% más, que no es menor, pero tampoco va a cambiar la presión salarial. Exacto. Entonces, como que me parece que haciendo cuentas no le daban los números de ir a fondo con este tema y no fueron. No fueron, y es lo que vos decís, quizás estaría más interesado, lo que también comentábamos antes, en una reforma laboral que genere mayor volumen de trabajo en blanco para de alguna manera empezar a revertir todo lo que tiene que ver con otro problema que está atado a esto, que tiene que ver con el sistema previsional, que es otro de los temas que también se empieza a tratar en este mes, el 9 de abril, puntualmente después de lo que fue la sesión que fracasó el día que también se aprobó el dictamen, el DNU, perdón, del acuerdo con el FMI, que tiene que ver con cómo se calculan, quiénes perciben la jubilación y demás. Hay varios proyectos en ese sentido. Había algunos para de alguna manera darle un bono de emergencia a los jubilados, o bien ahora, que se descongele. Débora, sí. El 9 de miércoles 9 de abril se reúne la Comisión, como decías, de Previsión y Seguridad Social, que preside la diputada radical Gabriela Brouwer de Konin. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Va a haber dictámenes? ¿Se va a avanzar con un texto? ¿Qué va a pasar? Bueno, uno de los principales proyectos tiene que ver con que sean proporcionales. Hoy, ¿qué pasa? La prestación proporcional. Exactamente. ¿Qué es eso? Todo esto se volvió a poner sobre la mesa porque venció días atrás la moratoria previsional sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que te permitía jubilarte y de última te iban descontando los años que te faltaban de aporte, o vos cuando te faltaban 10 años o menos, pero dentro de los 10 años para jubilarte podías ir anticipando, comprando esos años para después jubilarte. Lo que se propone ahora es que la jubilación sea, si querés, proporcional a los aportes que vos como trabajador hiciste en blanco. Así que bueno, eso es un punto en siempre el medio. Lo es. Esto sería para quien no llega a los 30 años. Para quien no llega a los 30 años de aporte. Ponele, si hiciste 15 años no ganas lo mismo que uno que aportó 20, que uno que aportó 25 o 30 años. Pero había muchos proyectos sobre la mesa cuando se convocó a esta sesión, porque acordate que también está el tema de los medicamentos que cubre el PAMI. Se le quería dar una suma por única vez, justamente por la pérdida del poder adquisitivo. También está el bono congelado en 70.000 pesos desde el año pasado. Digo, el poder adquisitivo de los jubilados viene siendo muy, muy significativo, y no solo lo vemos en los debates que se dieron acá dentro del Palacio, sino todos los miércoles tenemos marchas cada vez más, si querés, empiezan a tener mayor repercusión por los hechos de violencia que vimos en las últimas semanas, así que es un tema que
De todas empieza maneras, a copar la falta agenda. giro a las comisiones de presupuesto. O sea, lo que Siempre- pase el miércoles no va a poder ir inmediatamente al recinto. Exactamente, siempre Miércoles 9, aclaremos. Eso, miércoles 9, porque el miércoles es feriado, así que viene una semana tranquila también, pero siempre el embudo termina siendo la comisión de presupuesto, que la preside nada menos que José Luis Esper. Siempre la preside, por si hay alguien que se engancha ahora con estos temas parlamentarios, la comisión de presupuesto por tradición la preside una persona de confianza del presidente de la Nación. Totalmente, porque es la persona que viene, recibe acá los pedidos, se da vuelta, va a Casa Rosada y los vuelta Y esto es una y tradición, negocia. porque Exactamente. podría una mayoría elegir a otra persona, pero es una tradición que tiene sentido, porque ningún opositor tiene ganas de presidir la comisión de hacerle el presupuesto presupuesto al gobierno. y estar no. recibiendo a todo el tiempo demandas del gobierno. No, Ahora, ¿qué totalmente. ocurre? Para convocar a una comisión, quien tiene poder de hacerlo es el presidente de esa comisión. Ujú. La alternativa que hay es el famoso emplazamiento. Exactamente. Donde vos me dices en el recinto, bueno, a ver, no estás convocando a esta comisión, yo tengo una mayoría que te lo pide. Si no la tenés, no se lo puedes pedir. No, y es un método que vos hablás El último emplazamiento no funcionó, por pará. tema previsional. El último emplazamiento. Intento de emplazamiento del último miércoles de la semana pasada. Perdón, estaba pensando en el anterior, porque es una dinámica que se impulsa mucho con este gobierno, que cambió totalmente la dinámica, por lo menos en la Cámara de Diputados, porque ahora tenés, la oposición hace un pedido de sesión para hacer un emplazamiento, se trata en comisión, se lleva al recinto, se sesiona, se vota, va al Senado, después lo veta el presidente y vuelve acá a la Cámara de Diputados. Se volvió todo hiper burocrático cuando se trata de un proyecto de la oposición. Seguramente acá puede terminar pasando algo muy similar, que de hecho ya lo vimos el año pasado cuando la oposición intentó que se recuperara ese 8% que perdieron los jubilados cuando se pasó de una fórmula a otra, ¿te acordás? De la fórmula de Alberto Fernández del cálculo de la actualización de los saberes a la fórmula actual, que es por IPC. Y también en ese momento proponían modificar la canasta, proponían establecer un piso que era la canasta básica de un adulto, pero un poquito más alta. ¿Por qué? Porque el costo de vida de los jubilados es más alta que una persona adulta no mayor, digamos. Estamos hablando del tema de las propuestas que hay para un nuevo sistema, no sistema provisional, sino una ayuda a quienes no llegan a los 30 años de aporte. Aclaro porque estamos viendo en el graph que lo más próximo no es este debate, sino que el próximo martes, recordemos, 10:30 de la mañana, Comisión de Legislación Laboral para debatir sobre el financiamiento de los sindicatos. Sí, que es una bandera histórica del radicalismo. Acordate, bueno, no te vas a acordar, pero cuando Raúl Alfonsín llevó la ley... Había nacido. Bueno, pero no te imagino mirando la sesión para ver cómo votó Zapag en el Senado. Es verdad, no se transmitía. Pero bueno, es como que de alguna manera Tetaz lo que hace es recoger esa bandera que es histórica de la UCR, que tiene que ver... Faltó un voto aquella vez, de la famosa ley Muchi. Sí. Zapag era un neuquino, el Movimiento Popular Neuquino, que inauguró allá por los años 60 la saga de partidos provinciales. Exacto. Durante muchos años, hasta no hace tanto, hasta hace 20 años, era el único partido provincial que actuaba como tal, esto es, defendiendo a su provincia y negociando con el presidente de turno. Que nació con la proscripción del peronismo. Con la proscripción del peronismo allá después, por los años 60. ¿Qué ocurre? Ahora se llenó de partidos provinciales. Y es tremendo, porque tenemos el poder que tienen de negociación, pero también la vulnerabilidad, no sé si de llamar vulnerabilidad, o sea, la plasticidad en la negociación. O sea, cuando tenés un espacio nacional, dependés de figuras nacionales que negocian con las figuras nacionales que gobiernan. En cambio, en este caso hablas directamente con el gobernador. Tenemos Misiones, tenemos Santa Cruz, que es una novedad. Exacto. Tenemos Córdoba, que también funciona como partido provincial. Bueno, Santiago del Estero no. Pero, es un caso raro, Río Negro. Río Negro, que es también una novedad del año 2019 que se consolidó como partido provincial. Sí, exactamente. Por lo tanto, es algo que hoy se hizo bastante habitual. En ese momento era solamente el MPN y fue el que impidió esta reforma sindical que, repito, no tiene nada que ver con las condiciones laborales, con la flexibilización laboral que hoy promueven desde muchos bloques. Exacto, eso sería reforma laboral, esto sería una reforma sindical, exactamente, claro. Que no sé si es solo el financiamiento se va a abocar en esta oportunidad. El dictamen que se intentó aprobar tenía varias cosas. Por eso te digo, lo de la auditoría, lo del cupo y tenía de también lo que es la elección, inclusive impedía reelección de dirigentes sindicales. Exactamente, era hasta 2 periodos se podía ser reelecto, básicamente lo que rige, por ejemplo, para el presidente
presidente de la Nación, era un poco ir en ese sentido. Lo cual es complejo porque hay quienes dicen, pero te estás metiendo en una organización específica a ponerle reglas. Es como si entras a los clubes y pones reglas, entras a los sindicatos. O sea, esto va a tener, en caso de prosperar, objeciones y va a ser una batalla fuerte que van a dar los gremios. Sí, total. Y claro, uno, como decíamos hace un rato, uno se pone del lado del gobierno y dice, hay que ver si quiero pelear justo por esto, cuando después tengo que tratar de que haya una flexibilización de las condiciones laborales que va a ser muy complicado, ¿no? Sí, uno elige qué batallas dar en general. Exactamente, más sí. cuando son gobiernos. Esto es el martes, decíamos, a las 10:30. La actividad principal la semana que viene, Débora, ¿no? Sí, acá en diputados entiendo que sí. Bueno, por acá el día fuerte, a diferencia del Senado, es el miércoles, que suele haber sesión, y está pendiente la otra cosa, la visita de Guillermo Francos, que también va a venir. ¿Cuándo va a ser? Me dicen segunda quincena de abril. Y ahí, ¿viste? Que es la semana sin feriados. La semana sin feriados. Y no sé si te llegó. Los diputados tienen hasta hoy a las 16:30 para enviar las preguntas. Pero vos viste la nota que le llegó a los diputados. Ay, no, contame, a ver. Dice algo así como cómo va la gestión nacional. Dice tema 2 puntos. Bueno, gestión nacional, no me acuerdo. Pero se incluyen todos los dictámenes vinculados con el tema Libra. Claro, en realidad lo que quiere el jefe de gabinete Guillermo Francos es aprovechar esa visita para hablar del caso Libra y de esa manera evacuar las dudas y de esa manera evitar una interpelación, que es uno de los proyectos que ya tiene dictamen para ir al recinto. Exactamente, que acá hablábamos que hay varios proyectos. Se dictaminaron cerca de 12 proyectos de ley vinculados, que eran una serie de pedidos de informes, que en ese informe que enviará Guillermo Francos, uno imagina que las respuestas de esos pedidos de informes van a estar incluidas, pero también había una serie de pedidos para que vengan funcionarios. El que tenía todas las fichas de tener que venir a una interpelación era justamente Guillermo Francos, pero también se mencionaba a otros funcionarios como el ministro de Economía, Caputo. Hay proyectos, en realidad hay dictámenes para que vengan los funcionarios de Economía, para que venga Karina Milei y el propio Javier Milei. El propio Javier Milei y hasta pero la realidad es que el de Francos tenía las firmas de casi todos los bloques. Exactamente, era el que tenía todas las fichas para venir, pero no a una sesión informativa, sino específicamente a hablar del tema, que sea otro tipo de... Yo sé que para la audiencia que ve una sesión con Francos adelante es lo mismo, porque técnicamente, o mejor dicho, en la práctica no deja de ser el jefe de gabinete hablando con los representantes de la Cámara de Diputados, pero técnicamente no es lo mismo. No, porque por un lado, la interpelación es que están interpelando a un gobierno por un tema concreto. Exacto. Y que podés tomar una definición después, ¿no? Es en el recinto la interpelación, o sea, con todos los diputados, no es que se limita a una comisión, pero lo que vos decís, está acotado un tema. ¿Y qué tipo de resolución se puede tomar? No, bueno, se puede iniciar, en el caso de, según el funcionario que sea, sí. Si es sujeto a juicio político, se puede iniciar un juicio político a partir de esa investigación. En cambio, el jefe de gabinete tiene que venir a dar un informe de gestión todos los meses, una vez a cada Cámara, a hablar de todos los temas. Ahí lo podés diluir entre otros temas. En realidad podés decir que no vino por eso, cosa que es cierto. Exactamente. Pero bueno, tenía que venir y justo le tocaba a diputados. Exacto. Así que estuvo en el Senado el 28 de noviembre. Y fue la propuesta que le arrimaron, si querés, Martín Menem a los bloques, por lo menos a los sectores más dialoguistas, si querés, de la oposición. Le ofrecían esto, que venga Guillermo Francos a brindar el informe de gestión y hable sobre cripto, y en ese momento lo rechazaron. Claro, querían una interpelación, no quisieron darle baja a la interpelación. Y ponele, vos hablás con gente de Encuentro Federal, por ejemplo, Óscar Agos Carreño, y dicen, nosotros vamos a insistir con nuestros proyectos porque se tiene que tratar aparte. Así que van a insistir con esos proyectos, pero esa sesión tampoco tiene fecha, al menos por ahora. Bueno, si te parece, ¿vamos a una pausa? Vamos. Una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ya cumplió 1 año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política?
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y renovamos plantel en esta media hora. Gonzalo Salabarrieta, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Mauri? Bien, ¿y usted, Bueno. Martín Di Natale, cómo anda? Muy bien, Mauricio, todo bueno, bien. Todo tenemos la expectativa, creo que todos, de que la semana próxima pudiéramos tener algunas reuniones de comisión, pero por lo pronto sesiones no hay a la vista, ¿no, Martín? No, a ver, sesiones no hay a la vista. Semana que viene es una semana corta por el feriado en el medio, el 2 de abril, día de conmemoración del tema Malvinas. Pero hay dos comisiones importantes, ¿eh? El tema Recordame. trabajo, la Martes. comisión de trabajo el día martes, exactamente, convocada por Martín Tetaz para volver a discutir todo el tema que tiene que ver de democratización sindical y con el tema central ahí de eliminar el aporte obligatorio a los sindicatos. Y el otro tema es el tema previsional, de la moratoria previsional. Eso es la otra semana. El día jueves. No, no es el 9 de... El 9 de abril. el 9 de abril. Perdón. 9 de abril. Bien, correcto. Sí, 9 de abril. No, Bueno. no. El jueves creo que tenemos, Gonza, algunas cuestiones más protocolares, ¿no? Sí, se están generando muchas reuniones. De hecho, hemos visto una Cámara de Diputados, tanto en el anexo como en el Palacio Legislativo, con mucha cantidad de personas que se han acercado al Congreso argentino, al Congreso Nacional, desde diferentes puntos del mundo, porque se están realizando grupos parlamentarios de amistad. Esto en el contexto, bueno, de distintos temas que competen tanto a la Argentina como a dichos países que realizan y practican estos grupos parlamentarios, donde se hacen acuerdos, donde se hablan de temas en común, la agenda, como se suele decir, bilateral, a lo que hace cada uno de los partidos independientemente, de los países independientemente, y también lo que hacen de manera conjunta. A toda esta agenda, lo único que le podemos llegar a sumar es la posibilidad de el 8 de abril, que era algo que habíamos hablado, de que se vuelva a reunir Agricultura y Ganadería para tener una nueva reunión informativa respecto a cuál es la intención real del gobierno nacional respecto a la baja de las retenciones, por lo menos el mensaje que quieren enviar desde aquí, desde el Congreso, y sobre todo de la comisión que preside el diputado Atilio Benedetti. Bueno, igualmente estoy viendo acá la agenda. El jueves vamos a tener también reuniones de comisión. El próximo jueves 3 de abril a las 11 horas la Comisión de Derechos Humanos y Garantías va a recibir, junto con integrantes del Grupo de Amistad del Estado de Israel, a víctimas de lo que fue el grupo terrorista Hamas. Van a estar acá mismo en esta comisión, en realidad en este congreso, en la Comisión de, repito, Derechos Humanos y Garantías. Y también el jueves, un rato más tarde, esta reunión que les decía recién es a las 11, a las 14 horas se vuelve a reunir la Comisión de Discapacidad para tratar proyectos vinculados a la emergencia. Ajá. Hay que ver de qué se trata, porque ya hay una emergencia declarada hasta en realidad un dictamen de un proyecto de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, que ya tiene dictamen de la Comisión de Discapacidad y de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Otros proyectos que tienen que ver con la emergencia en discapacidad se tratarán el próximo jueves. Esto, repito, es a las 14 horas, o sea que tenemos actividad en comisión el martes, tenemos actividad en comisión el jueves y tenemos feriado el miércoles. Exactamente. Por eso es una semana interrumpida. Y la otra semana, el miércoles 9, tenemos lo que decía recién Martín, Claro, que es la Comisión de Previsión y Seguridad Social por los temas referidos a moratoria. Martín, también el jefe de gabinete puede venir, ¿no? Sí, exactamente, eso te iba a decir. Está prevista la visita de Guillermo Francos. Esto es en el marco de las visitas mensuales que hace el jefe de gabinete en función de lo que manda la Constitución Nacional, ¿no? Ahora bien, todo está enfocado, o por lo menos la justificación del gobierno de esta visita tiene que ver justamente con el caso Libra, porque recordemos que había muchos pedidos, o hubo pedidos de interpelación a distintos funcionarios vinculados con el caso Libra, llámese Karina Milei, Santiago Caputo, Bausili del Banco Central, el propio Luis Caputo, ministro de Economía, para que compadezcan ante el Congreso a fin de dar explicaciones sobre las derivaciones y eventual involucramiento del presidente de la Nación, Javier Milei, en el caso Libra. Como el gobierno no va a aceptar este desfile de funcionarios, la fórmula que encontró es decir, bueno, que vaya el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aproveche que tiene que ir justamente por la visita mensual
al Congreso de la Nación, en este caso a la Cámara de Diputados, para explicar el estado de gestión del Gobierno Nacional y a partir de ahí va a estar dispuesto a dar todas las respuestas posibles ante los cuestionamientos que le hagan los legisladores sobre este caso. De todas maneras, Gonza, los dictámenes de los proyectos que proponen interpelar a funcionarios y el dictamen de la comisión investigadora están listos para ir al recinto. Sí, claro, se dieron en el mismo día, la misma jornada en la cual se acordó, por lo menos, o se dio este aval, este reconocimiento por parte del Congreso Nacional al DNU del presidente de la Nación, Javier Milei, respecto a la aprobación bueno, como dice la ley argentina, de una de las cámaras para que se pueda pedir un préstamo al FMI. Después de esa sesión se llevó justamente a los diputados que estaban, lógicamente, dentro de estas comisiones para poder dar dictamen a muchos proyectos, muchos dictámenes, algunos pidiendo la presencia del presidente de la Nación, otros solamente del jefe de gabinete, de ministros, otros que pedían la presencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete de ministros, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el presidente de la Nación, Javier Milei, muchos dictámenes, y en esto que vos decías, Mauri, tal vez la negociación de decir, bueno, directamente el Gobierno Nacional dice que vaya Guillermo Francos, que dé las explicaciones, y con esto tal vez reciben alguna respuesta a los diputados que tanto requerían con estos proyectos explicaciones respecto al caso Libra. Un solo dato te sumo, respecto a lo que mencionabas de la semana próxima, esta Comisión de Derechos Humanos y Garantía, que preside la diputada Sabrina Ahmedchet, ya viene con un buen curso, sobre todo el año anterior, en el cierre del 2024 y también en el comienzo de este año, con varias reuniones vinculadas, primero, a todas las personas o familiares que sufrieron alguna violación de los derechos humanos en la época de la pandemia, con el presidente Alberto Fernández, y también recordemos que realizó un acto muy fuerte desde lo sentimental, por lo que había sucedido, no recuerdo exactamente cuántos años fueron que se cumplieron, creo que fueron 30 años del atentado al AMIA. En realidad es del 94, o sea que estamos en 31, el año pasado 31, 30. exactamente. Bueno, lo cierto es que es una comisión que viene bastante activa con distintos temas vinculados a los derechos humanos y en este caso se suma el caso de Israel por bueno, los agravios, los asesinatos y los secuestros por parte del grupo terrorista Hamas. Pero mientras las comisiones se desarrollan y se convocan, también se presentan proyectos de ley y una iniciativa tiene que ver con la protección de datos personales para los menores de edad. Quien tiene esto es Martín Di Natale. Bueno, viste que, Mauricio, que se debatió y se aprobó la ley de ludopatía infantil, que justamente apuntaba a evitar los riesgos que tiene que ver justamente la ludopatía, el uso de juegos de azar en las plataformas online por parte de los menores. Sí, se aprobó en diputados y el Senado todavía no se trató, ni siquiera en comisiones. Frenado, no, ni siquiera en comisión. Pasó bastante tiempo. Exactamente, está muy frenado. Decían que esta era una de las posibles monedas de cambio del oficialismo con la oposición para poder negociar otros temas. Hasta ahora no hay indicios de que vaya a haber ni siquiera reunión de comisiones en el Senado. En el Senado, donde el oficialismo tiene solamente 6 miembros de 72. Exactamente. Tampoco es que yo no vi movimiento por este tema. Me hiciste acordar, mira, me voy a averiguar ahora. Bueno, pero alrededor de este tema surgen otros temas alternativos o por lo menos vecinos a este tema, y uno de ellos es justamente este proyecto de ley de la diputada Carla Carrizo, de la Democracia para Siempre, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver justamente con la protección de datos personales y privacidad de niños y niñas adolescentes en el uso de plataformas digitales. Está comprobado que los chicos hoy, a partir de los 3 años en adelante, quizás antes también incluso, informes de diferentes organismos, incluso organismos que tienen que ver con Naciones Unidas, hablan de que se pasan hasta 8 y 10 horas frente a pantallas de aparatos digitales. Razón por la cual, bueno, viene a colación este proyecto de ley que lo que plantea es, como uno de los objetos, como ahí vemos en pantalla, modificar la ley 2661, que tiene que ver con la protección integral de los derechos de los niños
niñas adolescentes. Porque tengamos en cuenta que seguramente lo que plantea la diputada Carrizo es que en esas horas que los menores de edad están frente a pantallas, lo que hacen es dejar datos para que sean usados por otras plataformas y, por ejemplo, incitar al juego online. Exactamente. Entre los objetivos, ahí vemos en la segunda placa, los objetivos es protegerlos en los ámbitos digitales, por supuesto. El debate va a girar a las comisiones de familia, niñez y juventudes y también a la de comunicaciones e informática. Bueno, ¿y qué alcance tiene, o por lo menos qué es lo que se busca con esto? Ahí vemos en la otra placa el objetivo, el alcance es que las empresas proveedoras de servicios y productos digitales deben asegurar que sus servicios cumplan con disposiciones vinculadas justamente a la ley de protección de los niños y niñas y adolescentes y tomar medidas necesarias para implementar, es decir, algún tipo de dispositivo que proteja en función, ahora lo vamos a ver en detalle, pero en función de la edad de los chicos que están usando esa plataforma digital. Justamente, vamos a la otra placa, el diseño está relacionado justamente con mantener el código de un diseño apropiado a la edad de los niños, niñas y adolescentes, para que cada plataforma se ajuste ahí, para que los chicos no transfieran los datos, como bien vos decís, Mauricio, y no corran el riesgo de exponerse a todo tipo de manipulación o manoseo que pueda haber en las redes, desde casos que puede ser abusos o pedofilia hasta cualquier otro tipo de manipulación de datos. Justamente esto es lo que está buscando este proyecto de ley, proteger al máximo la identidad y los datos de los niños, ¿no? Bueno, y ahí vamos al artículo 8, que es otro de los artículos interesantes de este proyecto de ley, que las empresas deben, en función de comprobación de edad del usuario, deberán estimar la edad de los usuarios con un nivel razonable de certeza adecuado a los riesgos que derivan las prácticas de gestión de datos de cada empresa. Y el último punto, la idea es aplicar a todos los usuarios las protecciones de privacidad que ofrecen los chicos y adolescentes, es decir, plantear diferentes dispositivos para que puedan ser protegidos de diferentes maneras en términos digitales. Es un proyecto mucho más amplio, acá planteamos algunas de las cuestiones, pero me parece que es un proyecto que va a dar mucho debate y resulta ser bastante interesante en los tiempos que corremos, ¿no? Yo me quedé enganchado con el tema de que estas regulaciones o restricciones al juego online todavía no pudieron ser sancionadas porque el Senado no movió una ficha, sobre todo porque, como decíamos recién, no es que hay una movida para que esto se trate y alguien la frenó. No se escuchó el tema en este mes que hubo de sesiones ordinarias donde tranquilamente podría haber habido una nota, una comisión, alguna comisión convocada pidiendo acelerar el proyecto que establece fuertes restricciones al uso del juego online y la prohibición explícita para los menores de edad. Porque claro, bueno, vos tenés hijos adolescentes, pero quienes no tenemos hijos que lleguen a esa edad, no nos imaginamos lo que era, porque en nuestra época, para hacer una travesura, podemos decir, de ese estilo, porque no era más que eso, como por ejemplo salirte de lo que estaba permitido, tenías que ir a otro lugar, tenías que desplazarte físicamente y alguien te lo tenía que permitir físicamente. Hoy está al alcance de un teléfono celular que tiene cualquier chico en la casa la posibilidad de apostar. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Aparte, en los colegios se habla mucho. A ver, de eso, hay dos temas, me parece, que son casi tabúes en la Argentina. Este último que vos mencionás, que es ludopatía, es un tema que empieza a aparecer. El otro tema que está muy presente también en las redes es el tema de pornografía, el consumo de pornografía. Que también está al alcance del teléfono. Exactamente. Eso es importante verlo. Especialistas en temas de salud empiezan a alertar de que en muchos países, incluidos la Argentina, el consumo de pornografía en los chicos menores les está afectando el proceso cognitivo. Y esto es grave porque, obviamente, antes no había este acceso ilimitado
a este tipo de plataformas o este tipo de ediciones, y sin embargo ahora el tema pornografía y el tema ludopatía son dos temas prácticamente de acceso libre para cualquier persona, incluidos los niños y adolescentes. Sí, y este tema ha sido tan complejo que recordemos que han tenido que venir aquí a exponer, más allá de, bueno, recuerdo la visita tal vez más conocida fue la del hermano de Mascherano, de Javier Mascherano, el de hermano, que no tuvo problemas de ludopatía, sí tuvo adicción a otras cosas, a estupefacientes, si mal no recuerdo, o al alcohol. Sinceramente no lo quiero afirmar porque no recuerdo exactamente qué, pero hablaba de las adicciones en general. Pero además no nos olvidemos que aquí han venido a exponer especialistas en tecnología y sobre todo en cómo hoy un niño, un adolescente puede agarrar el celular de sus padres y no solamente manipularlo desde el sentido de poner la clave, desbloquearlo y poder usarlo, sino el uso de las tarjetas de crédito, claro, con el fácil acceso que tienen, es simplemente agarrar el cartón, poner los números, los datos, pero también cómo se las arreglan a la hora de los datos biométricos. Algo que debiera ser casi, digamos, algo necesario y algo fijo a la hora de que las empresas de juego, en este caso, de apuestas, bueno, tengan como uno de los ítems principales para que alguien pueda acceder a esa cuenta, que uno muestre su rostro en el celular y sepa que es la persona justamente titular de la cuenta, por ejemplo, claro, ¿no? Porque se supone que un Sí, menor bueno, a no ver, puede... de la manera que vos estás diciendo, por ejemplo, se sacan entradas para eventos de magnitud mundial. Por ejemplo, También. la Conmebol te obliga, si querés sacar una entrada para un partido de Copa Libertadores, a que tengas el dato biométrico y claro, tenés que mover la cara. claro. Eso es lo que se estaba pidiendo en los proyectos de ley que fueron aprobados en esta Cámara para el caso del juego online, que haya una testificación de que no es un menor de edad. Es un tema muy complicado porque este Congreso lo quiere regular, pero las plataformas son muy difíciles, muy esquivas a las regulaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces tienen instrumentos para defenderse. Pero no es el único tema que se está trabajando por ahora en el marco de proyectos de ley que seguramente pronto van a entrar a comisiones, sino que también lo que tiene que ver con la tenencia de armas de fuego que regula este Congreso. Hay una nueva iniciativa y la va a contar Gonzalo. Exactamente, Mauri, porque hay muchos proyectos realmente que los diputados por lo menos están tratando de plasmar en la mesa de entrada y que después, bueno, pueden quedar o ahí durante 2 años o pueden tener su tratamiento por lo menos de manera informativa, en otros casos en las comisiones con dictamen y en otros casos que llegan a buen puerto en el recinto con su aprobación. Pero lo cierto es que la diputada Margarita Stolbizer, diputada de Encuentro Federal, presentó una iniciativa que por lo menos a uno cuando hizo la búsqueda le llamó la atención un tanto. ¿Por qué? Porque son temas que precisamente no están en la agenda puntual de lo que se está tratando en la Cámara de Diputados, pero entendemos que al ser tantos, 257 los diputados, hablan con diferentes sectores de la sociedad que reclaman algunas causas, algunos ejemplos o situaciones que han sucedido. Y en este caso, a lo que apunta la diputada Margarita Stolbizer, como dice el título, es a la prohibición en cuanto a la tenencia, la aportación, el transporte y el uso de armas de fuego con una denuncia de violencia intrafamiliar o violencia de género en el medio. Es decir, que aquellas personas que estén denunciadas justamente por violencia intrafamiliar o por violencia de género no puedan tener la aprobación del ARCMAC para poder reportar un arma. Bueno, esto tendrá... Claro, porque sería un antecedente como para que no pases el examen. Se me ocurre psicológico, pero claramente el examen psicológico, si existe este proyecto, no toma en cuenta eso, o por lo menos no salta en un test psicológico los casos que haya habido, los antecedentes de violencia intrafamiliar. Bueno, dentro de los artículos a donde se apunta es al equipo que trabaja para analizar este tipo de situaciones, porque del ANMAC tiene que pasar todo este tipo de aprobaciones y esta agencia es la que permite justamente el hecho de tener o no un arma. Recordemos que un arma de fuego
hoy en día no es solamente para aquellas personas que cometen delitos. Hay muchas personas que tienen armas y las utilizan para practicar y lo usan obviamente más de manera profesional, por así decirlo, como un deporte. Sí. Parece extraño aclararlo, pero es muy importante. En cualquier caso necesitas una habilitación. Es una habilitación, exactamente, sí. Eso es muy importante también lo que decís, Mauri. Pero dentro de estas habilitaciones, ¿qué pasa? Hay denuncias, en este caso, como lo que quiere proponer Margarita Stolbizer, que no dejen que pasen así porque sí y se tomen en cuenta. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa para contarles. Obviamente que el objetivo principal es reducir la cantidad de armas en mano que tenga la población. En general, este es el objetivo principal. La ANMAC debe requerir la conformidad de la familia y justamente cómo está compuesta la familia y consultarle a la familia si está de acuerdo justamente en que esa persona que tiene una denuncia, bueno, pueda justamente tener el permiso o la licencia para tener un arma. O sea, la ANMAC debería preguntarle, pero la familia, digamos, es grande la familia. Claro, digamos, bueno, digamos al grupo familiar principal, ¿no? Se entiende. En realidad estamos hablando de con quien convive. ¿Sí? Del grupo familiar con el que convive complejo porque hay menores de edad también. Sí, y también podríamos decir que en un caso haya una denuncia de violencia intrafamiliar o violencia de género y estén separados y vivan en otro lugar. Sí. Pero bueno, en ese caso se entiende, o a su ex mujer o a la persona que sufrió las consecuencias. ¿No sería más atinado preguntarle al juez? Pregunto. Bueno, pero el juez tiene justamente la potestad en algo que vamos a explicar más adelante. A ver. Vos hablabas recién, Mauri, de las cuestiones que se deben analizar. Bueno, va a haber un equipo interdisciplinario que va a trabajar en el proceso de la evaluación y va a haber los antecedentes penales, pero también los antecedentes por violencia de género. Vamos a ir a la siguiente placa, rápido, para que podamos llegar a terminar de explicar este proyecto. Para saber si hay condena o restricción judicial, ¿en qué? De acercamiento a la víctima o del lugar justamente donde está la víctima, o de lugares donde suele pasar la persona, de exclusión de hogar o acceso a armas, o también la solicitud, bueno, en estos casos, si hay una restricción judicial en estos dos casos, tanto de acercamiento a la víctima o a los lugares que concurre la víctima, o una restricción judicial de exclusión de hogar o acceso a las armas, bueno, la solicitud directamente será denegada. No hay ningún recurso para que esta persona pueda aportar un arma. Siguiente placa, así terminamos, y aquí lo que decíamos, el juez o la jueza quien interviene en la causa por violencia de género o intrafamiliar, deben ser justamente los que procedan al secuestro inmediato de las armas y municiones que tengan las personas, y esto se lo deben comunicar de manera inmediata a la ANMAC. Así es como pretende que funcione este procedimiento la diputada Margarita Stolbizer. Veremos si esto por lo menos comienza con un tratamiento informativo en comisiones y si no, tendrá que esperar su turno. Gonzalo, gracias. Un placer, Mauro, como siempre. Gracias. Un gustazo. Nosotros nos volvemos el lunes a las 13 acá en La Bancada. Buen fin de semana.